Hoy viene el Choven perfecto. Hombre. Hoy viene un hombre... Uno me pegaba una perilla. Hoy viene el deseo de las yayas de Aragón. Así es que pido un fuerte aplauso para Javier Zapater. ¿Qué pasa, tío? Ay, perdona, que te he pisado. No, no te preocupes. Siéntate. Ay, Bueno, qué bien. El duelo per se, el yerno perfecto de Aragón Televisión, ¿eh? Ojo, cuidado, míralos. Entre tú y yo. No, entre Valtros dos, Ah. sí, yo sé cómo... ¿Tú qué? Hombre, no, porque íbamos a discutir por eso. No, Valtros no, pero la opinión pública. Ah, No, yo no tengo res que fer. Yo no tengo res que fer. no. Y el outfit además ha venido guapo. Bueno, iba a venir en pantalón corto y con una camiseta y una sudadera. Y cuando le he dejado a mi madre, a mi hija pequeña, me ha dicho, entra para adentro y cámbiate. Y ponte un poquito más presentable, porque daba un poco... Pero mira, las zapatillas no me las he cambiado. No, claro, pero no, has venido elegante, has venido pincho. Pues no he venido Sí, mal, sí. ¿eh? Muy bien. T'has canviat los pantalones sense canviar-te les sabates? Sí. Toma, Tío. Ojito, a això te gane. lo que se aprende per Aragón. Porque, pregunta directa ya. Sí. ¿En cuántos yugas de Aragón has estado? En más de 145 localidades. Un aplauso para él, por favor, que anima la... Y muy bien. Son un montón, ¿eh? Localidades que no yugas, que en municipios es otra cosa. Porque pueden ser pedanías, Claro, torres... claro. Sí, Torres, sí, es verdad. Sí, porque al final hicimos, en un lugar para quedarme, hicimos como alrededor de 130 programas y luego en la edición de verano, un lugar para bañarme. Ojo, Ojo, cuidado. Hicimos como 8, 9 o 10 programas, solo la parte del verano. Y si había alguno de esos programas que hacíamos 2 o 3 localidades, pues más o menos, sí, unas 145, 150. Y el tema de un lugar para bañarme, ¿de aquí sale la idea del nombre? No lo sé. Vale. No tengo ni idea. Pero directamente vinieron a decirnos, hay que hacer edición de verano y se va a llamar así. Perfecto. Y fue como, vale, perfecto. Tienes que ir sin camiseta. Y dije, bueno, Después estaba un lugar para orientarme, que estabas una miqueta cambiado. sí. Más que nada porque no era yo, ¿no? Precisamente. Sí, era Río. Río. Y después Menudo es mi pueblo. Hice... Menudo es mi pueblo, hice a mitad, ¿no? De eso. No me Creo. acuerdo. No, sí, creo que sí. Creo que fue... Menudo es mi pueblo estabas. Sí, yo hice Ah, una... yo hice como la tercera edición de Menudo es mi pueblo. Ostras. Yo entré, sí, sustituyendo. Sí. Y, o sea, un lugar para quedarme en los yugas, un lugar para bañarme en los yugas y un Menudo es mi pueblo, pues para los yugas. ¿Te estás encasillando, quizá? Sí. Sí, pero estoy muy cómodo. Hombre, te sacan de mincha. Exactamente. En mi casilla yo soy el rey, ¿no? O sea, ya está. Exacto. Yo estoy encantado, ¿eh? Sí, y sí. la verdad que no me puedo quejar. Y me tratan bien, me lo paso bien. Pues, ¿qué más se puede pedir? No, claro que Que te sí. paguen. ¿Tú no estás bien aquí? Yo a gustísimo. Bueno. Estem superbé, estem superbé. Sí, están vale. superben, sí, Vale, sí. es que lo has mirado como la que- aprobación, ¿no? Andrés, estoy bien. Tu estàs cada dia una miqueta millor. Però no direm de quina era la base. O sea, que tu pots pujar i pots estar millor que el dia anterior, però si el dia anterior t'hagués fet una merda, doncs t'ha fet una merdeta. O sea, Ah, muy bien. Pero bueno, hem d'escampar la boira millor. Lo que pasa que yo me agradaría fer aquel de... El de los animales. Vanity Farm. Vanity Farm estaba guapo. Ese estaba chulo, tío. Es que ¿Qué pasa Vanity que- Farm se gravava també a un poble o no? No. se llevaban un piató. No, ahí teníamos plató. Quina Lo que putada, pasa ¿no? que había más redactores que sí que se iban a buscar a los animales a los distintos pueblos de donde procedían. Vale. Y luego ya los llevábamos al plató donde grabábamos lo que era la gala en sí. Claro. ¿Y qué anécdotas tienes? ¿Que vas a aprender bella cosa? De Vanity Farm. Vanity Farm. Pues ya he aprendido un montón de cosas. Ahora, Además- lógicamente no me las sé de memoria, pero era muy guay porque teníamos a un equipo, lógicamente, muy documentado. Yo ahí, es verdad que mi implicación era un poco menor porque ahí simplemente tenía que hacer de presentador al uso, de Claro. pasar de A a B. Claro. No era como en los anteriores programas que tenía que estar en el meollo todo el rato. Pero sí que es verdad que, claro, no dejas de estar en el plató mientras estás rodando, mientras vienen los animales. Lógicamente también te tienes que informar de quién viene. Sí, la y- vaca Manolita. Por ejemplo, y de Hi cuál havia es su alguna vaga que se historia. digués Manolita? O... No, creo que vacas no había. Había un toro que se llamaba Epi, había una oveja que se llamaba
Chisca. Es que ya no me acuerdo de los nombres, de los animales. Pero aprendíamos, sí, lógicamente aprendí un montón. Y anécdotas, pues hombre, metimos a un toro que pesaba una auténtica barbaridad y bueno, Claro. daba miedito. Una miqueta, Dejémoslo ¿no? ahí. Vale. Daba miedo. Como quan estaves per esti en Chistau, que van dos toros estaban asti, que se van a enfrentar los unos al uno al otro. Yo estaba ahí. Tú estabas en la Val de Chistau con Chistau Natural, fent allí un... Que Yo no sé cómo te- de repente dos... Perquè yo he aprendido mucho de tú, Javi. Javi es un referente. Ay, qué bonito. Has rodado per tot arreu, te digo, de verdad, joder. Yo al final, pues si mi abuela está enamorada de tú, yo quiero que mi abuela también me quiera... A ver, ya me quiere, pero... Pero a mí más. Igual sí. Ahora, Este aplauso no lo entiendo, ¿eh? El duelo. aplauso El duelo me entre agrada. los... claro. Porque, Bueno. ¿cómo se llama tu abuela? Bueno, María. 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 ¿Cuál es mi cámara? La que hace el piloto rollo. Vale. Aquella. María. Te quiero, abuela. No, 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 no. No, no. Yo te quiero més, yaya. I ara dius per un proyecto nuevo. Sí, efectivamente. Ara se lía. Se lía. Bien, bien, bien hilado. Perquè em pido un fuerte aplauso perquè Javier Zapater presenta La Liada, per favor. Home. Despierta, Javier Zapater. Que te despiertes, Javier Zapater. Estoy despierto. Recógeme del suelo, Javier. Dígame, No me acerques tanto a tu oreja. No soy tu otorrina. ¿quién eres? Mi nombre es Felixa. Soy una inteligencia artificial diseñada para poner a prueba tu capacidad de cumplir retos. ¿Qué? ¿Qué? A ver, visto así, no se sabe de qué va la movida. No, la verdad que no. El caso, bueno, te lo explico yo. Sí, sí, endavant. Existe una inteligencia artificial Ajá, que se llama Felixa, vale. que está en mi teléfono, Vale. la cual me va proponiendo retos en las distintas localidades de Aragón. Vale. Y tengo que intentar conseguir ese reto, claro. Claro, claro. Hago a Bellé otro vídeo de La Liada. ¿Otro más? ¡Calatayud! ¿Qué pasa? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira eso! ¡Los enanos soberos! Oye, ahí estamos bailando, claro que sí. Y encima faltan los huevos fritos. Ojo que salta esto, ¿eh? ¿Pero cómo se te ocurre montar esto aquí al lado de campo? ¿Qué? ¿Qué? Claro, Claro, con este vídeo estén tampoco ficarle- sabéis de qué sí, va. estén ficarle premisas, pero no te... No. En este caso, la inteligencia artificial me propone un reto en Calatayud, Vale. que es montar un equipo, montar un partido, en este caso, pero que los jugadores sean cabezudos. ¿Partido de qué? ¿De qué? de fútbol. De fútbol. Ah, vale, bien. ¿Y cómo va? Partido cómo- sí, claro, un partido político. No, un partido de cabezudos. fútbol de cabezudos, en este caso. Vale, ¿y cómo va ahí la cosa? ¿Se puede contar o no? Ah, el resultado, no. El resultado no. El Para resultado para no. no fer spoiler. Claro, Pero estaba claro. he complicado hacer una performance así. Es muy difícil. Hombre. Muy difícil, porque pues al final, lógicamente, la gente, pues bueno, sí, más o menos me conocen. Pues sí, soy el chico ese de la perilla de los pueblos. Ese. Y entonces ya entra mejor. Sí. Porque es como, bueno, pero al final le estás diciendo, oye, ¿quieres ponerte un cabezudo y echar un partido de fútbol? Pues igual no todo el mundo le apetece. Ya. Así a priori. Sí. ¿O quieres entrenar a un equipo de cabezudos? Pues Ah, que sí. tenía bien entrenado. Claro, claro, Y el con entrenador era entre- un gigante, por lo menos. o- No, no, había entrenador, preparador físico, hacemos las camisetas, montamos el campo, o sea, hay un jaleo ahí detrás que alucina. Pero y a lo que digas tú, eso tiene que ser complicado, pero eso el divas, lo de montar todo lo Sí, que sí. hay alrededor de Sí, sí. una liada, la verdad. Efectivamente, por eso digo que está muy bien elegido El nombre el nombre. perfecto. Es La Liada. ¿Y las performances con qui las fas? També està, creo, per esti, el tuyo compi de impro, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro, está mi compañero Oscar Castro, al cual le mando un besico desde aquí, que está de guionista del programa también, que está ahí haciendo
Vamos, que no sé, pobrecito. Es que muchas veces es como a ver cómo me invento yo ahora y haciendo un poco malabares dentro del guión, pero la verdad que lo está haciendo muy bien. ¿Y qué tal con un compi? En Muy plan, guay. ¿Cómo treballa con un compi? Muy guay. La verdad que trabajar con Óscar siempre es bonito, porque te sientes... Eso que yo siempre me he sentido muy a gusto con mi equipo, pero que haya alguien, digamos, de casa... Claro, un amigo de... Claro, ostras. claro, eso mola mucho. Eso Más. está muy guay. ¿Eh? Más, ¿Cómo? más. Más. Ah, que sí, a mí siempre me ha gustado tener a Óscar cerca. Más. Tan cerca que casi pueda tocarlo incluso. Me gusta dormir con él. Más. Cuando... ser un ser, los dos juntos. Que no seamos dos, que seamos uno. Sí que he seguido nivel la impro. Un aplauso para Javier Zapatero. Ah, esto de la impro. Digo, ¿qué Me he ¿Qué? puesto a sudar, ¿eh? No me lo esperaba aquí. Claro, la gente está diciendo, ¿qué está haciendo? No, yo me quedo flipando, digo, no... Claro, claro. Explícalo tú, Andrés. Lo por demás. favor. Bueno, a la improvisació teatral hi ha un xoc que el más, menos o otra, Sí. más, menos, otra, i si li dius más, pues té que dir más. Claro. Si li dius menos, té que fer menos, Exacto. i si li dius otra, pues té que canviar de tema. Tengo que cambiar la premisa, Claro. efectivamente. Sí, eso Así, forma... ten cuidado, ¿eh? No me lo hagas más veces, ¿eh? Bueno. Sí, es que, claro, una de las cosas que tiene Óscar es que compartimos grupo de improvisación. Llevamos muchos años juntos, aunque ahora nos hemos dado un tiempo. Exacto. Sí, porque ahora estamos trabajando en esto y es una locura. Y bueno, hay juegos de improvisación como este que ha dicho... ¿Como cuál mes, Nay, Andrés? Está el de, pues el de dar tres palabras i fer una... ¡Más! Donar quatre palabras y fer ¡Más! una... Yo que no me acuerdo de mí. El de los relevos también. ¡Más, Andrés! Dale caña, Javi. ¡Más! No. Tens uno que tens que despullar-te i tirar la ropa pel damunt de la gent, Más. i el que li toque s'assome. Hi ha uno que tens que... Menos. Pobrecito. Tranquilo. ¿Has ido alguna vez a alguna clase de impro? ¿Hacéis A clase impro, no, Pero però- hacéis impro habitualmente. No. Jo ho he vist, jo he estat, jo ho he vist. Sí que fa Jo me impro sé habitualment, sí. Jo improviso, però no faig. Jo vale, dic no es lo moltes mismo. tonteries. Jo no tinc guió. Eso te iba a decir tú ahí. Yo no veo papeles por ahí. No, un porrón, un ordenador allí para mirar cosas mientras están nosotros en la Yo- entrevista y ya está. Venga, siguiente pregunta, va, sí. Visitabas Yugás. Sí. Dimpués montas una competición, bueno, participas en Menudos Me Pone, una competición entre Yugás. Y ahora fas performance en Yugás. ¿Qué es lo Efectivamente. próximo? No te voy a decir más. No lo sé. Pero vamos, lo que quieran. Lo que me echen. Nosaltres tinguem propostes. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué se te ocurre? La cabecera. Hermano mediano. Muy guapo, tío. Vale. Molt guai. Tu tens germans, Javi? Sí, sí. Quants? Somos tres. I tu, Yo soy el pequeño. Ah, vale. Llavors seria una experiència nova per tu. En este Sí. programa, tu te tens que infiltrar una família Sí. i tu tens que ser el hermano mediano. Vale. No, llavors no te faran gaire cas, Claro. saps? Perquè Claro. està el gran A i el ver, petit. claro. Tu ja saps de lo que va. Sí, sí. Al del medio poca hostia. Pero claro, tú estás pues 2 setmanes vivint a esa casa per la gorra. O sea que Està està muy bastante bien. bien. Està L'únic muy- que esto és el programa més arriesgat de tots perquè no sempre serà un poble. Hòstia. Claro, pot ser a Huesca, Zaragoza, Teruel, Galatasaray... No. Llavors allí ja tens que triar. Nada. I tinguem opcions per fer programes, tinguem esta altra opció. El pueblo infiltrado. Yo no sé res. A mí me encanta el doblador gangoso que tenían en el equipo. sí. Me parece maravilloso. El poble infiltrat, tu t'hi fas de presentador, ¿vale? No te tens Vale, que involucrar, bueno. però tens que anar a un poble i fer que l'alcalde o l'alcaldessa se fique un peluquín i un bigot. Sí. Si ja té peluquín i bigot, se li saquen. Vale. I té que entrar dintre del poble a preguntar-li a la gent pues les coses que opinen de la gestió y del... que no se den cuenta de que es el alcalde o Claro, la claro, alcaldesa o sea, del lugar. Arroyo el jefe infiltrado. Claro, sí, al final no tinguem tantes idees originals. Però sí, claro. que és verdad que té que partir en la desventaja de que pel resto de la gent, si no el pillen, un foraster. Ya.
que eso es jodido. Sí, que es- te empiecen a contar las cosas a un foraster, No es ten fácil, cuidado. no es fácil. Pero claro, va con un equipo de cámaras y todo, va a ser como raro, ¿no? Claro, pero una mica de cámara oculta, un poco de... si diem millor encara que en vez de bigot se fiqués perilla i fes veure que és Javier Zapater, Claro, ese está mejor. que fes veure que és Javier Zapater preguntant per l'alcaldia a la gent del poble. Me gusta. I llavors ja l'alcalde se'n dona cuenta, perquè tampoc és tan relevant, i ja està. I al final del programa... I enmig del Eso- programa... eso te iba a decir, ¿qué vas pasa al final? O sea, ¿cómo enmig acaba? Enmig del programa vais regalant cotxes. Ah, Tu eso vas está- regalant cotxes a la gent del poble. Bueno, Eso pues está empieza muy Javier Zapatero a Bernal y ya, ¿Eh? y ya, a Bernal, y punto. Es I verdad. també te pots quedar un cotxe, si vols. Joder, Al final el chaval de aquí forrado. Escucha, este programa de momento... En cada programa me quedo uno, pero esto es una Sí, maravilla. diferents, del concessionari del poble. Qué guay. I mos falte... I també tinguem un concurso. Hombre, no puede Un faltar. concurso. Que tingue... A més, No esto es crec Iñaki que- Urrutia. No es Iñaki Urrutia, però... Pero, pobre, vaya. I crec que del concurso hem fet hasta el piloto, no? Creo que hay, esto es lo único que sabe yo, y Xavier Romanos, el nuestro compañero, Sí. se n'ha ido y va a ver el otro día un concurso. Estaban en un bar y ha dicho, hostia, pues podrían hacer una cosa así. El veient, Andrés, el tenim per esti? Sí, Javier Zapatero. Un torrezno, por favor. Me llamo Valentina y vengo de Madrid. Comida típica que nos gusta a todos. Empieza por C. Chiletas. ¿Calamares? Famoso grupo con recorrido internacional. Contiene la X. Y chorra ahí. ¿Shakira? Artefacto para medir cosas. Empieza por la B. Puede ser Bernabéu. Va, Bernabéu. Barómetro. Especie acuática invasora de la zona. Calamares. Chiriguro. Baile típico regional, con la J. Hardstyle. Jota. Persona poco lúcida o amapola, con A. Atontado. Ababol. Espacio de 20 metros cuadrados habitables por 1.500 euros al mes. Contiene la Z. Lujazo. Barrio. La cantante más famosa de la ciudad. Empieza por A. Alaska. Amaral. Ya sin letra, bocadillo típico del calamar. Bravo, en Zaragoza. ¿Sepia? ¡Calamares! Ay, me fa mucha gracia este programa, tío. Pues menos mal que te la fa tu. Claro, pero, o sea, el programa consiste en ir a un bar y A ver, ver a otro concursar y No, quejarte, ¿no? sí, De sí. que lo está haciendo mal. Algo ahí sí. Vale, vale. Efectivamente, consiste en eso, sí. Vale, vale, vale. Vas al picadillo, te pides un torrezno y bueno, y lo que pasa. Hombre, a mí me gusta. Ir al picadillo ya me gusta. Claro, porque tú aquí en Zaragoza, tú aquí tienes recorrido. A quien te conoces, los bares tú te los conoces, pero lo que sea. A todos no. Todos no. El picadillo en este caso sí que lo conocía. Sí, y a Javi, que era el camarero que estaba ahí al lado también. Sí. Sí. Dentrísimo, Javi, estaba ya a tope. Sí, sí. Sí. Pero claro, es que Javier Zapatero tiene un problema. Hi ha un tema. No hay un tema. Ok. No hay un problema. ¿Cuál? Escolta, escolta. Que Javier Zapatero, tú no tienes yoga. No, la verdad que no. Supernatural. el de Está los- muy No, bien. no. El de los pueblos sin pueblo, ¿eh? Sí, Ojo. tío. No sé cómo lo has dicho, pero... ¿Te ha dolido? ¿Te ha feito mal? Sí, la verdad que sí. Ostras, que no tienes yoga, que es de Zaragoza. ¿De Kim Barry? Hombre, a ver, mi lugar es Zaragoza. Está Ya. muy bien. Lo que no tengo es pueblo. Ya. Fíjate. Pues ¿De Kim Barry? Toma. ¿De Kim Barry es de Zaragoza? Del centro. Me cago en la... Ya. Viene como de... Es más, soy del Paseo Sagasta. Me cago en la leche. Mis padres tienen una casa allí. A mí me gustaba mucho Ramsus Clay. Y de repente dijo que los compadres de Sugasta no viven en el Paseo Sagasta. Esto pasa en una canción suya. Y a mí me dolió un poco, la verdad. Porque, jolín. Pues porque vivías en el Paseo Sagasta. Sí, sí, sí. Me crié, sí, sí. Sí, sí, la casa de mis padres, sí. Pero no tienes yoga, que no No. sé.
¿Y cómo? No sé, ¿cómo puede? Es que no, como que no... ¿Cómo puedes vivir, no? Sin... Pues no tengo, tío. En Zaragoza es raro, bueno, cada día menos raro, pero la China antes todo el mundo tenía yuga. Antes pues, tus pares venían de aquí con la despoblación en No, los 60, claro, tal, no sé qué. exacto, Pero eso después, es. tus pares dan son, per ejemplo. Sí, mi madre es de Nonaspe. Ah, bueno. Pero porque... Que no digo que vivir en Zaragoza esté mal, digo que no mola tanto como vivir en Nonaspe. Sí, vivir en Zaragoza mola un montón. Lo que pasa que en el caso de mi familia, mi padre es de Alcañiz, a los 6 o 7 años se fueron a Zaragoza porque no había trabajo y se fueron toda la familia. Y no conservaron la casa. Ya. Entonces yo tengo familia en Alcañiz, pero los conozco muy poco, desgraciadamente. Y la familia de Nonaspe, sí, los conozco un poco más, porque sí que tenía más contacto con mi madre y con ellos y tal. Pero es que no conservamos casa en ningún sitio. No te preocupes. I has aprofitat algun programa d'estos d'anar als pobles ja per dir, bueno, ja que paga producción, faig una visita familiar? O... A Nonaspe. La verdad que no. ¿No? Pero No, hombre, no hubiera sido mala idea. Y si tenéis que decir, va, un lugar para quedarme, ¿en cuál te quedarías de tu Aragón? Vas a decir, hay 700 y pico municipios en Aragón, creo. 700 y pico. Vas a quedar mal con 700 y pico menos uno. 731. 700... Me cago en la leche. Pues ¿En cuál te quedarías? decir Fons está feo, ¿no? Feísimo. Vale. Bueno, pero es verdad que la zona de Sobrarbe me gusta mucho. Entonces, yo qué sé, cualquier pueblecito así del Sobrarbe me gusta. O sea, me gustan muchos pueblos de Huesca, Zaragoza y Teruel. Pero es verdad que la zona del Sobrarbe, o yo qué sé, no sé. Guaso. Guaso está guapo, ¿eh? Me gusta también Voltaña. Voltaña mucho. está muy guapo. Me gusta Insa en sí también. La Insa, bueno, Está bien, bonito. ¿qué te voy a decir? Ah, bueno, claro. No sé, o sea, quiero decir, hay muchos pueblos bonitos y también de otros valles, quiero decir. Tengo un amigo que está viviendo en Verdún y me gustó mucho conocer Verdún. Ostras. No sé. Per què importante fer aquesta visibilització de los jugars? Per què penses que cal fer aquest treball de visibilització, de que... Pues mira, buena pregunta. Gracias. La ha escrito Andrés. Bueno. Si yo no trabajara de esto, no sabría exactamente cuál sería la respuesta. Podría hacer una respuesta un poco genérica. Pues por la importancia, bueno, no sé, lo que fuera. Pero en el caso es que he tenido la suerte de coincidir con gente en estos pueblos que de repente me han dicho, oye, tío, gracias a que vi tu programa, me fui a vivir a no sé dónde, a no sé qué pueblo. ¿Qué dices? O estoy viviendo aquí porque vi tu programa, no sé, porque esto me pasó, creo que en Panticosa me pasó una vez, que una señora con sus hijos pequeños estaban allí porque fuimos a grabar a no sé qué pueblo y como que dijeron, venga, hombre, no fue tan fácil como ver el programa y decir, Ya. me voy a tal pueblo. Y una casa en Panti, venga, boom. Exactamente, No, claro, sí. sino que fue, pues digamos, un argumento más que dijo, oye, pues mira, Qué guay. Si está tan guay el sitio, pues venga, vamos, nos animamos. ¿Cuál es la reacción de la gent de los jugars? La Muy reacción. Claro, cuando veien el programa o cuando saben que vienes tú, ostras. Muy buena, la verdad. Nos reciben siempre con los brazos abiertos y es que yo no tengo ninguna queja. Es que yo un creo que he orgullo. tenido mucha suerte y he caído de alguna manera en gracia y la gente nos trata muy bien. Es que tú es muy majo, Javi. Gracias. Gracias. También es verdad que mi trabajo consiste en ser agradable y ser majo, ¿no? Sí. Pero también no sería posible si la gente no te diera también esa parte. O sea, que esto es cosa de... Sí. Yo podría intentar ser todo lo majo del mundo, Que si están bordés, pues no puedes fer res. pero es que están encantados Jo. de que vayamos allí y no sé, y yo también, vamos, y que dure mucho tiempo. Un aplauso para él. Yo, antes de seguir, quería preguntarle a Bernal a ver cómo iba la cosa. Bernal, ¿cómo va el tema? Bernal. Hostia, está charlando por teléfono. Bernal. ¿Qué? ¿Cómo va el monigote de Javi? Ostras, el monigote. Es que me ha llamado mi madre para preguntarme qué tal. Y... Ahora te llamo. Que me llama mi madre y de esto que te pones a hacer rayujos cuando hablas por teléfono, o sea... Pero que a Javi le hace ilusión, tío. Sí, la verdad que sí. Hoy va el monigote. Claro. Ah, bueno, pero... Bueno, ese me gusta también. ¿Este te gusta? Sí, Le está puedes regalar guapo. eso, si no... Firmado. He puesto a comprar pan y cosas que me decía mi madre mientras... ¿Así te fas tú la lista de la compra? Sí, toma, pásaselo. Ah, no, Lo siento, Javi. No, que ese Fírmalo. está muy bien. Si fírmamelo y Fírmalo. para adelante.
Ostras, Vale, pues este para ti. Ahí salgo yo. qué desastre, qué Sí, desastre. ay, sí que a la esquinita de Dalt. ¿A él le has feito un monigote y a yo no? Pero que no lo hago sin pensar. Tú estás hablando por teléfono, estás ahí hablando con tu madre, no sé qué, ¿sabes estos rayujones que hacéis cuando...? Bueno. Pues, Bueno, pero Vale, eso- vale, no, me ha Bernat, salido vale, él. vale. Javi. ¿Pero cuánto rato llevas hablando con tu madre? pues un rato. Todo lo que has dibujado. Yo sabía que no era el momento más oportuno, pero digo, como no se me oye... Bueno, lo siento, ¿eh? No, Bueno. que no pasa No, nada, no, que no no. vale, chico. Que marda. Andrés. Tú, Sí, no, bueno, sí. ja, per canviar de tema, Javi, ¿tú crees que los pobles de Aragó son millors que los pobles de altres puestos? Eso estaría feo. Estaría Pero feo. eso es Aragón Televisión. No te olvides que eso es Aragón Televisión. Sí, sí, sí. Hombre, por Lógicamente supuesto. los nuestros son mejores. Bien. Bueno, Ya está, eh, Lo hemos dicho. ya está. Saben Barcelona, que- una mierda. Estiche. Va, flipas. Saben que avui venia Javi Zapatero, hem preparat un xoc perquè xugues tu. Ah, Què se diu? Per favor, hasta això ho he vist tota una fantasia. Esto me haremos. ¿de qué? A ver, espera. Dale. El pueblo justo. El pueblo justo. El pueblo justo. El pueblo Espérate que justo. voy para allá. Un ya aplauso verás. para Andrés Llera, el pueblo justo. El pueblo me justo. encanta, tío. Toma. A ver, a ver. Espera, no. Esto es el guión. Pero si me has dicho que no tenías. Ah, está Sí, aquí. sí. ojo, No, pero yo ojo, tengo que el guión tenéis- general. Qué guapo, tío. Espera. ¿A que has Esto la metido el peña- cable en el sofá? Hombre, por supuesto. Mira, Javi, tu has jugat en estos xoc Ostras, tío, voy a fallar, tío. al GeoGuessr. GeoGuessr. Sí, sí, sí. GeoGuessr, vale. No, anem a fer GeoGuessr, que Javier GeoGuessr. Zapater, el xoc esto que te fiquen a un mapa i tens que trobar el poble on estàs, que Javier Zapater xugue i descobrís que quins pobles d'Aragó són. Tu pots usar la meva cama com a... Venga, vale. Venga. Uy, qué bien. Qué buen muslo. Sí. A ver. Venga, dale. Le doy a jugar, ¿eh? Dale. Jugar. 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 Venga. Empezar la partida. Empezar. Venga. Camping municipal. Camping municipal de la... Vale, y ara tens que trobar, ficar-te al mapa. ¿Sí? ¿Qué Y yuga si... será? Oye, pero Zaragoza, tío. ¿Qué quieres que le doy? ¿Zaragoza centro? Dale, Zaragoza donde quieras. Venga, ya. Adivinar. Adivina, adivinanza. A 4,7 kilómetros, un aplauso para Javier Ah, o sea, Zapater. tengo que ser así de preciso. Así Hombre, de- sí, vale, perdón. Rosales del Canal. Vale, Venga, vale. siguiente. Siguiente. A ver a on te solte ara. Ahora me va. ¡Ole! Adiós. Mira, també pots fer Ah, zoom. bueno, yo aquí hay, ¿puedo...? ¿Cómo hago Sí, te zoom pots aquí? moure. No, o sea, tú vas con los ratolí. Quieto. ¿Quién No, está pero para que jugando? veigues. Mira, Ermita de Yo Santa estoy Elena. estado. Ese- Yo estoy estado. A ver, Jorge, no A te ver, emociones. Dolmen de Santa Elena. Sendero accesible Santa Elena. ¿Y esto dónde es, tío? Tens 2 minuts, espavila. Escúchame, Mira, claro, allí tens a ver. un... Això... Ampliasti, que tienes la pista. Sí, sí, le dones a la flecheta. Me doy, Como no lo a sepas ver, con Isho, Del puerto, el barranco del puerto. claro, igual un poco... Claro, tío, esto no es Ahí La hay un fácil. montaña, la radar. montaña, Javi, la montaña, enfoca la ¿Qué montaña. montaña? A ver. Esa montaña. ¿Esa? Yo ya sé dónde estás yo. Yo no, tío. Pots usar el comodín de Jorge 2 vegades. Vea, va, t'equivoca animal, si no es que no, normal que no... Venga, A ver, ¿dónde estoy, tío? No sé dónde estoy, no sé dónde estoy. A ver, Ampliasti, ¿qué mete? Ermita de Sant- Venga, estás en el Jorge, Pirineo, dile. provincia de Huesca. Hombre, ya, bueno, ahí... Ya, hombre. No lo sé, tío. Pues dóna-li pel Pirineu, dale. Fíjate al mapa. Ah, bueno, claro, voy al mapa. Claro. Vale, ahora? Huesca... A ver, te digo, Voy o Sobrarbe, o Alto Gallego, o Chacetania. Venga, va. Te jodas. Al Ribagorza no mig, es. ja està. Mira, le voy a meter... Ya verás ahora cuál me trafuco yo. Y le voy a meter por aquí, tío. Venga, dale. Venga, Adivinar. Uy, voy, Uy, lo voy. he hecho. Oye, pues no me Adivina- llega, ¡Eh! 17 kilómetros. Ojo, No está nada mal, ¿eh? No, 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 Una no. trabal, pero muy bien. No pasa Vale. nada. Hoy A va, ver, esto lo he liado siguiente. yo. A ver. Un paisaje A ver, típico aragonés, ¿sí o Javi. no? Estos son los monegros, ¿no? Mínimo. Bueno, no sabem. ¿No? Bueno, a ver, per A ver, la planície... Voy a, Mira, allí, voy a tirar allí para tens allá. una... Voy a tirar para allí. També li Suerte. pots donar Igual simplement nos al... pegan aquí 3 horas, ¿eh? No, no, no. Claro, Tens 2 minuts. tu- Dale, va, Javi. Estoy intentando de ir moment ha rápido. acertat bastant bé los dos... Se nota que un experto en pueblos de Aragón. No. O sea, No, sí. en la De primera momento- eres Zaragoza, pero bueno, que también que se Pero note eso- que las ti. O sea, a ver, A ver, que- el público puede gritar. ¿Anek pensás Mira. que está esto? No, lo intento, ¿eh? Intentes dormir. Adulla als del viatges. público. ¿Anek puede estar esto? ¿Dónde creéis que estoy? Venga, ¿Dónde creéis que es eso? ¿Eso qué es? Longanes no es. Longares no. A ver, eso parece una granja tocinos. Pues, Pues bueno. antes tot Complicado. Aragó.
Vinga, vinga, ¿Alguna vinga. idea al público? ¿Eso qué será, tío? Pues pots, Eso- pots córrer una mica més. Buena- En vez de donar-li buena- la fletxeta, Si le das al fiques... final del camino, tiras Ah, un joder, tío, tobogán. sí, llevo rato aquí. Animal, animal. ¿Qué ha pasado? Saló, o sea, Se ha bloqueado. Se ha bloqueado. Bueno, me la juego, va. algun pot no llegue molt de verd. Mira, me voy a ir por aquí. Mira, Mira, me voy por aquí. Entre la Pallarhuelo. Naja... San Juan Sí, de sí, Flumen. sí. Mira, me voy a la zona de la Naja, ¿vale? Venga, la naja. ¿Cómo casco aquí, tú? ¿Cómo le doy Coloca aquí? tu chincheta en el mapa. No sé. Joder, tío, pues eso estoy haciendo. Aquí. Tío, la hemos liado. Se ha parda. jodido. Tenéis problemas técnicos. Dale la chincheta. A ver, aquí. Vale. Ahora. Pues Así, mira, ara. Adivina. ¡Uy! ¡A 146 kilómetros! Aneva. ¿Dónde era? Debajo de Monreal de Campo. Villafranca del Campo. Villafranca del Campo. Bueno. Lo siento. Perdón por ¿No hay alguno Venga. de Villafranca por aquí? Menos mal. Oye, Ah, Javi, hombre. pues ven. Uah. ¿Tú Me he qué? puesto nervioso y estoy sudando, tío. Dadle otro aplauso a Andrés Llena, que si no, no se llevan y no se va. Venga, tía. Es que tan cómodo. Que el Hombre, sofá es tan cómodo. El sofá cómodo. Sí, la verdad Oye, que pues sí. muy bien. A ver, realmente ha sido bastante mal. O sea, decir... La de Zaragoza la has clavado. La de Zaragoza. Claro, desgraciado, porque ponía... ¿Qué ponía? No sé Centro qué. cívico, no sé Centro qué. municipal. Centro Municipal de Zaragoza. Claro. La Yo qué sé. primera, ¿eh? Y, ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Pues no sé. No sé, tanta dinámica. Ahora claro, quiero hacer otra cosa. necesito... El tema de la impro. ¿Tú como el tema de la impro qué tal? Bien, hace días que no hacemos nada. Porque para la gente que no lo sepa, tú eres actor. Sí. Mira, eso es algo también curioso, sí. Curioso. Sí, la verdad que curioso sí que es, ¿verdad? Sí, claro, porque la gente piensa que soy periodista por el hecho de ir Yo. por ahí Pero- por los pueblos. Pero en pero- realidad no he estudiado yo nada. Bueno, Circo. perdón, estudié teatro. Estudié Y teatro circo. y circo. Y no diga Madrid, que no diga que no, que va a marchar a Madrid el cabrón. ¿Se puede estudiar circo? Efectivamente, sí. ¿Y de qué fe vas tú? ¿De tigre, de león? Yo hacía de payaso, tío. ¿Sí? Sí. ¿Cómo mola? Y se siguen riendo. Pues mira, estudié en la Escuela de Teatro de aquí de Zaragoza, Sí. que está aquí al lado, y de allí me fui a Madrid a estudiar a una escuela de circo, que sí, que existe y es verdad. Y aunque parezca de mentira, pero es No, cierto. pero hombre, al final hay un treballón, hay un show Y si te tira un parell de cosas fa sus malabars, ¿o no? Sí. ¿Sabes hacer malabares? Claro. ¿Sabes? A ver. Que sí, te lo juro, te lo juro. Hombre, El estaría silbato, guay una llave. que pesaran parecido, pero bueno. No, ¿Te la más- chugarías más con o tres menos pesen tazas? ¿Te la parecido. Mira, chugarías? ¡Ojo! ¡Un aplauso! Tinguem un fan de Jodo el musical que nos ha enviado la digo, hostia, viene Javier Zapater, no pudo ir, pero un fan ¿Qué? de Jodo el musical Ah, nos ha sí. enviado un audio. Tenín el audio del fan. ¿Qué? Sí. El tenín peras, tío. Agua sentilo, el audio del A fan. Javi Zapa, soy Mariano Bartolomé. Me recordarán por capítulos del Juan Sebastián Bach y El Refugio del Crápula y también por hacer improvisaciones. Un musical improvisado con Javi Zapa, Jodo, el musical. Y entonces no sé si lo sabe la gente, pero tú eres un gran improvisador y un gran cantante. Y me gustaría que improvisaras algo para mí, de verdad. Y sabiendo que es un padrazo, que tienes dos criaturas, que no te las mereces, cabezamente. Me gustaría que improvisaras algo, alguna canción sobre vacaciones familiares. No sé, me apetece. Un besito. Muchas gracias, Mariano. Gracias. Y Javi, de casualidad... Era todo mentira. ¡Tenín una guitarra! ¡Un aplauso! Yo sé que te falla el acompañamiento al silbato nasal. Vacaciones familiares. Muchas gracias, Mariano, la verdad. Gracias por esta propuesta. ¿Qué queréis que haga? ¿Que cante yo? Improvisa sobre vacaciones familiares. Ostras, es que no sé ahora mismo qué tocar, tío. Me he puesto marrón. nervioso, ¿eh? Buah, venga, tengo que improvisar una canción con las vacaciones familiares. Déjame pensar un momento. Tranquilo. Andrés, le deixem pensar un momento. ¿Qué tal per Tamarit? ¿Cómo van Eso, las chesas? venga. Les xeses? Les xeses. Pues al mateix puesto que sempre, menos mal. Sí? Imagínate que un día vas al poble y de repente trobes tot el paisaje canviat. Hòstia, que putada. Y rollo, que digas que vosotros teníais Tamarit que tenía oliveras y el existencialismo rural, ¿no? Como Ah, aquello. no, Eso yo no lo he dicho. Yo más di con Pablo Ortiz. ¿Ah, sí? Bueno, creo que ya el tenim. Ah, bueno. Míralo.
¿Cómo se concentra? Venga, vale. Venga, va, pues, el igual con casino esta familiar. canción es una canción así más o menos conocida. Esto va a ser un desastre, ¿vale? Pero yo qué sé. Gracias, Mariano, otra vez. A ver, por ejemplo... Te presento. Ah, sí, claro, claro. Sí, sí. Pues con todos vosotros estás a punto de contemplar la obra Vacación familiar de Javier Zapater. Gracias. Ya no tengo más pañales, corazón. Solo me quedan 3 toallitas. Y si no puedo limpiarla, dime dónde lo puedo hacer. Tal vez en ese área de servicio que hay a la salida de... Ainsa. Y ahora el estribillo podría ser... En la historia de unas vacaciones... No, en la historia de unas vacaciones... No, en la historia de unas vacaciones... No, ¿cómo era? Ahora sí. En la historia de unas vacaciones en familia, de esas que nunca vas a olvidar, de esas que haces muchas fotos que nunca revelarás, de esas que sufres muchísimo por Mariano desgraciado hacerme improvisar. Yo me ha molado. Sí, no? Porque yo he visto alegría, Sí. familia y drama también. Y drama, ha habido drama. Y drama. Lo de los pañales en el área de servicio, y eso no suena como una improvisación, sino como una historia real. Claro, al final te tienes que apoyar en la cosas vida. que te suceden. En la Y vida. eso ha sido una cosa que nos pasó esta semana pasada. Entonces he tirado de algo reciente. Pero no cree que fuese la INSA, porque No. si no se va a pensar... No Tal era cual. la Insa. Y a mí me da pena, tío, Bernal. Tú no has feis res. Que sí, hombre, que sí, que le hemos hecho el monigote. ¿Ah, No, sí? hombre, ¿Has hecho el por monigote? favor, ¡Oh! le hemos hecho el monigote. ¡Un aplauso para Bernal, hombre! ¡Años y años pedidlo, Javier Zapater! No me lo puedo creer. ¿Cómo lo habrá feito? Con el tiempo que lleva esperando un monigote. Con un cabrito, Hombre, De la perilla. claro. Siempre me decía mi abuela, afeítate ese chivo cabrón. Si le quieres enseñar el monigote a Isa Cámara, ¿Qué te parece? 3 goticas de agua, los 3. Ah, claro, si estamos... Míralo, sí, mira cómo nos parecemos, ¿ves? No es hermano. Sí, fíjate el micro hastía de de la boca para que paregue la perilla, claro, Bernal. Claro. Molt ben pensat. Oye, muchas gracias, dame un abrazo. Oye, un aplauso para Bernal, por favor. Jolín, qué guay, tío. Jolín, qué guay, tío. A ver, ha quedado guapo, ¿eh? Ya tengo mi Bernal. Ostras, No qué es tú, guapo. Javi, es tú, no es Bernal. Ah, es No, verdad, sí, es mi, él. Claro. mi Bernal es como la obra, ¿sabes? Ah, vale. No, que sí. digo, como a Jay diu que se pareixen, pues igual los está confundiendo. No, hostia, qué guay, ya tengo un retrato de ¿Puedo? Bernal en casa. ¿Puedo hacer una cosa? Sí. A ver, para que No se lo veiga. rompas, No me ocurriría. Te el dará pues enmarcado para que el veas bien. ¿En serio? Enmarcadico para que el tengas tú en casa. Mira, el logo de Aragón Televisión también. Sí. Bueno, que si está el plano del medio, el logo de Aragón Televisión está por aquí, más o menos. Sí. Pero bueno, no, está bien, está elegante. Está Y guapo. bueno, L'únic que l'has fet si un el quieres sofà i deixar, no a un has poble. apoyado en medio. Y ahora, Javi, lo que tenéis son las preguntas del público. Esta Chen ha preguntado cosas. ¿Ah, sí? He leído un par, pero es que son un poco, bueno, te leigo. Sí, dime. ¿Qué autobronceador usas? Ninguno. De hecho, entiendo que será porque siempre voy como rojo quemado a los sitios y tal. Y es porque en el programa no tenemos ni maquilladores, ni maquilladoras, ni nada. Y vamos a pelo. A pelo. Entonces siempre me acabo quemando. Te maquilla el sol de Aragón. Exactamente. Mamma mía. Así tinguem una de que en qué sitio de Aragón se caga mejor. ¿Pero esto quién lo ha escrito? ¿La Chen del público? ¿De aquí, de hoy? Sí. ¿Quién ha escrito eso? No lo van a levantar la No, mano. no tiene ninguna pinta. Nadie va a levantar la mano. Pues la verdad que en cualquier sitio en el que te reciban con los brazos abiertos y con el cariño de cualquier aragonés y aragonesa. ¿Dónde mejor? Qué A ver, majo. Bueno, la Chen sí que preguntan cosas. Dice, tú que has recorrido tantos pueblos aragoneses por tu programa, ¿qué rasgos de nuestro carácter destacas como los más característicos? Por favor, que levante la mano que ha escrito esta. Esta sí, no seáis cobardes. Mira, ahí Ella, está. por favor, ahora deixar un micro para ella. Sí, Sí, un aplauso, por favor, Claro que también, sí. venga. ¿A qué te refieres con la tuya pregunta? Pues torna fe.
Lo típico que siempre se nos achaca a los aragoneses, ¿no? El talante, pues, de ser cabezota y... Jo, cabezota sin duda, ¿eh? O sea, que no lo digo, no creo que sea malo, ¿eh? No, insistente, se podría decir. Sí, somos cabezudos, somos... Tozudos. Pero, sí, exactamente. Pero si es generalizado, o sea, si realmente tú que has Sí, estado norte, sur, Aragón... Efectivamente, vayas donde vayas, somos todos iguales en ese sentido. Tenéis razón. Somos unos tozudos y lo hacemos porque somos de aquí. Pero que yo creo que es un rasgo muy chulo, ¿eh? Que no creo que sea algo despectivo, ni mucho menos, ¿eh? Oye, muchas gracias por la pregunta. Nada, tío, ya está. ¿Ya hemos acabado? Sí. Pues lo tienes escrito y todo, ¿eh? De verdad. Tengo guión. A ver, le fue poco caso, pero guión no hay. Pero bueno. Pues ahora qué se hace, pues. ¿Y ahora qué se fa? Sí. Ara tu agafes el dibujo, intentes no cargarte el HDMI que ya permís del sofá, Jorge te diu un aplauso para Javier Zapater, tú marches y Jorge despedís el programa. O no, Ay, se acaba ya. Podem fer otra cosa. ¿Tú has estado bien? ¿Has estado a gusto? Sí, muy a gusto, Si, la verdad. si no pots donar una voltereta y te magues detrás del sofá. Eso va a acabar en Y hospital, la chica seguro. de la sofá al Pino Puente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ese final está bien. Sí. Yo no voy a tirarme por atrás. Tú, a ver Entonces, si me voy a... antes no fas el Pino Puente. A ver, si tranquila. queréis me tiro. ¿Quieres hacer el Pino Puente? Yo me puedo tirar. ¿Quieres hacer el Pino Puente? ¿Quieres hacer el Pino Puente? Haz el Pino Puente y yo me ¿Sabes tiro. hacer el Pino Puente? Va, ¿Sabes hacer el Pino Puente? Fes el Pino Puente y acaban con esto, va. Yo no me he tirado nunca por detrás de este sofá y lo voy a hacer. Vale, si ella fa el Pino Puente, ¿tú te tiras por detrás del Por sofá? supuesto. Venga, va, pues un aplauso para ella, Vale. que yo creo que puede pujar aquí a hacer el Pino Puente, va. Venga, sube, claro, que haga Pero el Pino Puente. Están improvisando. Venga. Ahora mismo, te has lesionado ahora. Se ha Pa' lesionado. subir. No, Pero tú quieres pullar, venga, va, pullante aquí, va. Sí, que suba, que suba. Un aplauso para ella, va. Venga, vale. Vale, ¿cómo te dices lo primero? ¿Cómo te llamas? Karen, Karen, por favor, sí, pullante aquí, Karen. ¿Dónde lo vas a hacer, Karen? Aquí, ¿no? en mi casa, ¿no? No. Por aquí. Y envíes un vídeo. Sube, Karen. Pulla, Hacia allá. Karen, sí, aquí encima. Vamos a pasar aquí de peu con tú, no te preocupes. Bueno, Pero yo me que poso de igual peu, llevo pero... 5 años sin hacerlo y me he emocionado. Antes eran 2 años, ¿Cómo Vas apoyado? pullant los años conforme van pasando el rato. Perdona, Es que pero- hacía gimnasia rítmica a los 7 años. No sé si aún sigo... Sí, bueno, pues Karen, haz algo yo creo que el Claro. que tiene retiene, ¿no? El Sí, tubo sí, retuvo. sí, eso. Matemáticas no me acuerdo. No sé si... Venga, va. Bueno. Yo estoy preparado. Tú haz tu... ¿Puedo calentar? ¿Y puedo hacerlo ahí? Es que yo mido mucho, igual me No, caigo pero el más. Pino Puente. Sí, mira, si tienes hueco. Que yo mido O la mucho. voltereta, mira, 80 polla. Venga, Haz Karen. algo más fácil. ¿No puedo si hacerlo quieres. ahí? Es que ahí no sé si se va a Karen, ver. fes lo que quieras. Haz lo que Fes quieras, que Karen, quieras. y yo me tiro. Tú lo que quieras. ¿Qué hago? Me tiro y me voy, ¿no? Sí, de Vale, Málaga. te despido primero, ¿vale? Claro. Y el fas aquí tú, Karen, ¿vale? Vale, yo como si Pisa nada. el micro al... sí, Vale, sí. y tú como si nada. Vale. Bueno, pues... ¿Has estado a gusto? Sí, la verdad que he estado muy a gusto. Me lo he pasado muy bien. ¿Sí? Y voy a Vale. esperar a que pase algo por ahí. ¿Sí? Y... Eso a la tele pasan cosas. ¡Y un aplauso para Javier Zapater! ¡Y para Karen con todos nosotros! Ven pa' aquí. De la emoción, ara l'endant. Gràcies a tots per veiem-nos. Gràcies a tots per venir. Gràcies, Karen. I marxad tots. A escampar la boira! Que venga bueno!